y tratar un tema, mis hermanos, que necesitamos como iglesia tener siempre presente en la carrera de la fe que tenemos en Cristo. Y este tema es la disciplina de Dios. La disciplina de Dios. Así que el día de hoy vamos a tratar con este tema, al menos en relación a 3 puntos de la disciplina de Dios. Y estos son, en primer lugar, la disciplina de Dios es un acto de amor, porque Dios al que ama disciplina. En segundo lugar, la disciplina de Dios autentifica quiénes son verdaderamente hijos de Dios. Y en tercer lugar, la disciplina de Dios permite que participemos de su santidad para producir un fruto apacible de justicia. Así que bajo estos 3 puntos estaremos analizando nuestro texto base en Hebreos capítulo 12, versículos 4 al 11. Les invito a abrir su Biblia para que leamos el texto base. Hebreos capítulo 12, versículo 4 al 11. Nos dice aquí la palabra de Dios: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a este, por la que nos es para, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Oremos. Oh bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables a través de estos textos, Señor, que podamos ver qué es lo que le quisiste decir primeramente a los destinatarios primarios, pero también qué es ahora lo que tú nos quieres decir a cada uno de nosotros, ahora que somos parte de tu cuerpo y que estamos en esta carrera de la fe. Así que, mi Dios, ponemos este mensaje en tus manos, Señor. Ayúdame, Señor, para poder transmitir una palabra de acuerdo a tu voluntad a mis hermanos, para también animarles, Señor, porque estamos en una carrera que no es fácil, sin embargo, es de mucha bendición. Así que, mi Dios, nos ponemos en tus manos y como cantábamos ahorita, habla por tu palabra. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén y amén. En el año de 1956, un periódico de los Estados Unidos en Kentucky publicó la noticia de un padre de familia que había violado las leyes de tránsito. Y este padre confiesa y reconoce su culpa, pero también sus responsabilidades. Sin embargo, este padre, en lugar de solamente pagar una multa, como lo hace cualquier persona, él prefirió la pena máxima de la condena, es decir, la cárcel. Y le explica al periódico que el motivo por el cual él había tomado esa decisión era porque estaba convencido de que de esa forma enseñaría a su hijo a no menospreciar las leyes. De alguna forma, esta ilustración nos enseña cómo es que opera el amor de un padre hacia su hijo cuando quiere dirigirlo o direccionarlo hacia el buen camino.
Sin embargo, también nos enseña que debemos estar dispuestos a ser ejemplo. Algo que el día de hoy muchos padres no hacen, porque si los infraccionan, prefieren darle un billete al oficial de la policía en lugar de darle buen ejemplo a sus hijos como lo hizo este padre. Ahora, Dios, como nuestro Padre Celestial, siempre se ha preocupado por dejarnos buenos ejemplos para que aprendamos a hacer las cosas como Él lo enseña en su palabra. La semana pasada nuestro hermano Samuel nos habló de los ejemplos o de los testimonios que el Señor nos dejó en su palabra para que veamos cómo debemos correr la carrera de la fe en la que el día de hoy tú y yo nos encontramos en Cristo. Y miramos que es importante despojarnos al menos de dos cosas. En primer lugar, todo aquello que nos impida avanzar. Y en segundo lugar, el pecado que nos asedia. Entonces es claro, mis hermanos, que estamos dentro de una carrera donde estaremos enfrentando una y otra vez obstáculos, donde unos obstáculos serán internos y otros serán externos. Ahora, hablando de los internos, son todos aquellos que salen de nuestro corazón, los cuales no quieren glorificar a Dios. Porque a final de cuentas hay un viejo hombre dentro de cada uno de nosotros con el cual enfrentamos una batalla día a día. Y si hablamos de los obstáculos externos, son todos aquellos que Satanás utiliza para hacer caer al viejo hombre que está dentro de nosotros. Y esto lo hace a través de lo que miramos, de lo que deseamos o de lo que tomamos. Sin embargo, también es importante considerar que esta carrera de la fe en la que nos encontramos es como si estuviéramos en un maratón. No es una carrera rápida. Porque esta carrera, mis hermanos, inicia en el momento que nacemos de nuevo y va a terminar cuando estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Es una carrera de toda la vida. Por eso es que el Señor nos instruye a correr la carrera de la fe con paciencia, pero sin dejar de poner los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Definitivamente, mis hermanos, Jesús es nuestro máximo ejemplo para saber cómo se corre esta carrera, donde por cierto, también vamos a enfrentar diferentes tipos de sufrimientos, incluso de desprecio. Pero lo maravilloso de esto es que Jesús ya salió victorioso y ahora está a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de nosotros para que terminemos esta carrera y podamos estar en su presencia por toda la eternidad. ¿Cuánto quieren eso? Amén. Entonces, con esto en mente, entremos al análisis del texto base, donde el escritor a los Hebreos, bajo la dirección del Espíritu Santo, nos sigue hablando de la obra de Cristo en la tierra. Por eso en el versículo 3 inicia diciendo, considerad. Y esta palabra tiene el sentido bíblico, de hacer una reflexión cuidadosamente para que no se tome a la ligera lo que se nos está presentando. Y lo que se nos está presentando es que Cristo sufrió, es decir, enfrentó, soportó con valentía todo el desprecio que le hicieron. Por eso dice, tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Definitivamente, mis hermanos, el enfrentar una sociedad pecadora nunca ha sido fácil, no lo fue en el pasado, ni lo será en el presente. Sobre todo porque siempre ha existido una oposición a los mandamientos de Dios por el pecado que hay en la humanidad. De hecho, hoy en día se está levantando una nueva religión
llamada LGBTQ+, la cual día a día se está expandiendo en todas las naciones y posiblemente serán los próximos perseguidores de la iglesia de Cristo, porque obviamente ellos rechazan totalmente los mandamientos de Dios. En la semana leí una publicación en un blog de un escritor y maestro llamado Jesse Johnson, donde él decía lo siguiente: hoy en día, el movimiento del LGBTQ ha pasado de preocupaciones por los derechos individuales a un ataque total contra el cristianismo derivado que es una religión contraria. Y lo llama religión porque dice, tienen su propio Dios llamado identidad de género. Tienen sus propios sacerdotes. Estos son los maestros y los profesores universitarios. Hay un rito de conversión. Esto es salir del closet. Y hay una confirmación, asumir una nueva identidad. Solo le falta, dice, que promuevan el perdón para estar haciendo algo muy paralelo, ¿verdad?, al evangelio. Ahora, ciertamente en estos momentos son los menos. Sin embargo, ellos actualmente están trabajando con las nuevas generaciones porque obviamente quieren crecer para lograr sus fines. Ellos ya están trabajando con los jóvenes, con los niños, porque ellos están apuntando a la siguiente generación. Ahora, no perdamos de vista que la persecución bajo una religión siempre ha estado presente en la vida de la iglesia. De hecho, por ese motivo Jesús fue a la cruz bajo la religión judía, la cual lo rechazó, lo golpeó y lo crucificó. Y lo mismo pasó con sus seguidores. El libro de los Hechos registra el primer mártir llamado Esteban. Después menciona una persecución masiva. Ahora sabemos que Dios lo hizo con propósitos, ¿verdad? Pero los sufrimientos bajo la persecución siempre estuvieron presentes en la vida de la iglesia. De hecho, el apóstol Pablo también nos da testimonio de algunas cosas que él experimentó de sufrimientos. Nos dice en 2 Corintios 11, versículos 24 al 25, dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos unos. Échenle cuentas. Estamos hablando de 195 latigazos. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Y de hecho lo dejaron porque pensaron que ya estaba muerto. Definitivamente, mis hermanos, Pablo sufrió persecución y lo mismo pasó con muchos cristianos del primer siglo. Por eso el escritor a los Hebreos anima a su audiencia primaria a no desmayar, sobre todo porque ellos también habían sufrido persecución, como lo vimos en el contexto en Hebreos capítulo 10, versos 32 al 33. Se los vamos a poner en la pantalla. Le das un clic abajo y a ver si corre. Ahí está. Dice aquí la escritura. Pero traed a la memoria los días del pasado, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hecho espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Entonces es claro que los predestinatarios de esta epístola a la que se les está dirigiendo, ellos habían experimentado sufrimientos en la carrera de la fe que ellos estaban corriendo. Sin embargo, les dice el escritor o el Espíritu Santo que aún no habían llegado al punto de derramar sangre, como lo traduce la Biblia de las Américas. Les ponemos la escritura en la pantalla. Hebreos 12:4, en esta traducción nos dice, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. La Nueva Traducción Viviente dice, ustedes aún no han dado su vida en lucha contra el pecado. Ahora, esta escritura
obviamente está en el contexto de lo que hizo Cristo al morir en la cruz por nuestros pecados. Porque Cristo fue el único que luchó contra el pecado hasta derramar su sangre. Sin embargo, lo hizo con la finalidad de abrirnos el camino a la carrera, de la fe, que siempre ha sido una carrera de sufrimientos y así va a continuar hasta que Cristo regrese por su iglesia. Por lo cual, mis hermanos, si alguien como cristiano está experimentando algún tipo de sufrimiento, eso significa que está en la carrera correcta. Porque en esta carrera, Cristo es nuestro mayor ejemplo, incluso en los sufrimientos, los cuales, por cierto, ya estaban profetizados desde la antigüedad. Por eso el apóstol Pedro dice en 1 Pedro capítulo 1, versos 10 y 11, se los ponemos en la pantalla. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tipo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces es claro que los sufrimientos de Cristo ya estaban incluidos en el plan de redención para podernos abrir camino a la salvación. Pero también para dejarnos ejemplos de los sufrimientos que enfrentaremos como hijos de Dios. De hecho, Jesús le dice a sus discípulos en Mateo 10, versículos 16 y 17, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Jesús aquí ya está confirmando a sus discípulos que ellos van a tener sufrimientos por medio de azote. Porque no creo que un azote sea de gozo, ¿verdad? Sin embargo, también les dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús siempre trató de alentar a sus discípulos para que siguieran adelante aún en los sufrimientos. Porque la carrera de la fe siempre va a estar rodeada de sufrimientos, como la misma Escritura lo testifica. Ahora, por otro lado, no podemos negar que hay otra carrera que también se está corriendo en el mundo, la cual al día de hoy muchos quieren abrazar, porque es una carrera que es totalmente contraria a la fe, donde en esta carrera no quieren saber nada de sufrimientos. Ni siquiera los podemos mencionar o se deben de mencionar, porque lo único que se busca es el amor, la felicidad y por supuesto la prosperidad. Todos quieren ser felices, todos quieren estar llenos de amor y claro, quieren tener dinero, ¿verdad? Sin embargo, la pregunta es, ¿de qué sirve vivir una vida sin sufrimientos y después pasar toda la eternidad en puros sufrimientos? Porque si analizamos la Escritura, encontraremos dos periodos de sufrimientos en la vida del hombre, donde uno es temporal y el otro es eterno. El temporal es el tiempo desde que nacemos hasta que morimos. Y el eterno es el tiempo después de la muerte. Y en el tiempo eterno es el lugar a donde se están dirigiendo los que están corriendo esta carrera, porque solo buscan el amor, la felicidad y la prosperidad, pero lo hacen sin Cristo. Y eso es lo que el diablo les ofrece para tenerlos cautivos. Y de esa forma no busquen a Cristo, ni se salven del castigo eterno, donde los sufrimientos serán por los siglos de los siglos. Ahora, puede que alguien se empiece a preguntar, ¿por qué tiene que haber sufrimientos en la vida? Si todo puede ser amor, si todo puede ser felicidad. Y en relación a esto, la misma Escritura nos da la respuesta, porque los sufrimientos son consecuencia del pecado.
La Escritura nos enseña que una vez que Adán y Eva pecaron contra Dios en Edén, a través de la desobediencia, el Señor emitió juicio contra ellos. Por ejemplo, hablando de lo que emitió hacia Eva, le dice en Génesis 3:16, y multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos. Por lo cual, desde el primer embarazo de Eva hasta el día de hoy, cualquier mujer que se embaraza, al nacer su hijo, va a experimentar sufrimientos y dolores, porque es un juicio vigente de parte de Dios hacia la mujer. Ahora al hombre le dice en Génesis 3:17, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Si se dan cuenta, en ambos veredictos se menciona el dolor. Ahora el dolor es un sinónimo de aflicción, de tormento y de angustia, los cuales llegan por medio de sufrimientos, nos guste o no nos guste, porque es una consecuencia del pecado. Y ese es el motivo por el cual Cristo tuvo que venir a esta tierra para pagar el precio de nuestros pecados. Donde por cierto experimentó el más grande de los sufrimientos, y este fue recibir toda la ira de Dios en la cruz que tú y yo merecíamos. Entonces es claro que el pecado va a traer consecuencias por medio de sufrimientos. Sin embargo, veamos ahora cómo opera Dios en los sufrimientos por medio de la disciplina. Dicen los versículos 5 y 6 del texto base. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Aquí entramos a nuestro primer punto de la enseñanza. La disciplina de Dios es un acto de amor. Ahora, es claro que el escritor a los Hebreos está trayendo a la memoria la exhortación que el Señor le hizo a sus antepasados, la cual encontramos en Proverbios capítulo 3, versos 11 y 12. Se los vamos a poner en la pantalla. ¿Ok? Dice aquí la escritura. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Aquí el Señor le está diciendo a su pueblo Israel que no menosprecien su castigo, ni se enojen cuando Él los corrige. Porque así como un padre castiga a su hijo porque lo ama, así también Dios lo hace por amor. Ahora, cuando se menciona aquí la palabra castiga, se refiere a una disciplina por medio de un entrenamiento. Como por ejemplo, imaginemos que tenemos un hijo de 5 años, el cual siempre, cuando termina de jugar, los juguetes regados por todos lados. Y como el padre quiere enseñarlo a ser ordenado, lo primero que va a hacer es comprarle una caja, ya sea de plástico o de madera, para que el niño sepa que tenga un lugar donde debe poner todos sus juguetes al terminar de jugar. Pero la disciplina y el entrenamiento va a iniciar cuando el niño termine de jugar, y ahí es donde el padre se tiene que poner con él para enseñarle, hijo, esto va aquí, hijo, esto va aquí, ahora hazlo. Y cada vez que juegue, enseñarlo, estarlo instruyendo, ¿verdad? Es un entrenamiento. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que un hijo va a aprender a la primera? Definitivamente no, ¿verdad? Por eso es que se habla de un entrenamiento. Y va a ser hasta que el niño comprenda dónde debe poner cada uno de sus juguetes al terminar de jugar. Ahora, si el hijo
después de haberle dado instrucción por un tiempo razonable, si quiere seguir en su desorden, entonces la disciplina o el entrenamiento se va a convertir en una corrección y ahí es donde entra la vara, la cual muchas veces va a ser necesaria para que los hijos se corrijan de los malos hábitos. Y esto es importante entenderlo, porque por naturaleza tenemos un hombre caído dentro de nosotros que se goza en el desorden. Por eso es que necesitamos ser entrenados. Ahora, lo mismo pasa en nuestra vida como cristianos, porque todos cuando llegamos a Cristo llegamos con una vida en desorden. Por eso el Señor, como buen Padre, primeramente nos instruye con su palabra, pero si después de un tiempo no queremos corregir nuestros malos hábitos, entonces va a sacar la vara para darnos. Y de esa forma soltemos aquello que nos está haciendo un estorbo en nuestro crecimiento espiritual. Por eso aquí en la escritura de Hebreos, en el capítulo 12, en el contexto, nos habla de despojarnos del peso y del pecado, de todo peso y del pecado que nos asedia. Sin embargo, mis hermanos, la disciplina de Dios siempre va a ser un acto de amor, porque Dios como Padre no quiere que andemos por el mal camino. Por eso Proverbios dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo que quiere. ¿Se dan cuenta cómo opera el amor de Dios? Porque también quiere que sus hijos sean disciplinados, sean enseñados, como lo hace un padre terrenal hacia un hijo que ama. Ahora, el rey Salomón también escribió en Proverbios 13:24. Se los vamos a poner en la pantalla. Nos dice esta escritura, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Cuando un padre hace esto, es una demostración de su amor a su hijo. Ahora, la realidad es que muchas veces nosotros como iglesia estamos como esos hijos que no quieren ser obedientes y por lo tanto Dios como Padre nos tiene que estar dando azotes hasta que seamos obedientes. Por eso el Señor también le dice a la iglesia en la Odisea, en Apocalipsis 3:19, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La realidad, mis hermanos, es que Dios siempre nos está haciendo un llamado al arrepentimiento para que tengamos un cambio en nuestra mente y en nuestro corazón con la finalidad de que ya no sigamos haciendo lo mismo. Como por ejemplo, hay personas que por cualquier cosa inmediatamente se encienden, afectando primeramente su mente, su corazón, para generar un impulso y a través de una emoción descontrolada. Y como consecuencia, gritan o incluso golpean. ¿Alguna vez han visto a un padre gritarle al hijo y luego sópatelas, verdad? ¿Por qué? Viene una reacción, una emoción, ¿verdad? Y esto es porque el enojo controla nuestras emociones y nuestras emociones controlan nuestra voluntad y la consecuencia obviamente es el golpe. Por eso el Señor también nos dice en Efesios 4:32, Efesios 4, versículos 30 al 32, se los vamos a poner en la pantalla. Una cita que normalmente leemos. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Se observan aquí el Señor nos instruye a quitar de nuestra vida todo lo que se menciona en el versículo 31.
La amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia que se refiere a la calumnia y toda malicia que se refiere a actos malvados, perdón. Esto con la finalidad de sustituirlos por los que se mencionan en el versículo 32. Es decir, ser benignos, esto se refiere a no ser ásperos, sino amables, y ser misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros como Cristo nos perdonó. Ahora, si esto hacemos, mis hermanos, significa que habrá un arrepentimiento genuino y a final de cuentas va a ser para nuestro bien. Pero si nos quedamos con las acciones del versículo 31, entonces vendrá la disciplina de Dios como un padre que ama a su hijo. Nos instruye en su palabra, esto tienes que hacer, esto tienes que dejar, esto debes de agarrar, ¿verdad? ¿No quieres entender? Bueno, ¿qué hace un padre? Pero obviamente no lo hace porque lo odie, sino porque lo quiere dirigir, corregir. Lo cual nos lleva al segundo punto de la enseñanza. Esto es, la disciplina de Dios autentifica a sus hijos. Dicen los versículos 7 y 8 del texto base. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Aquí el escritor a los hebreos nuevamente voltea a las escrituras del Antiguo Testamento para que su audiencia primaria recordara que así como un padre castiga a su hijo, Dios también lo hace con aquellos que no guardan sus mandamientos. Veamos esto en Deuteronomio capítulo 8, vayan en su Biblia. Deuteronomio 8, perdón. Y vamos a leer los primeros 5 versículos. Deuteronomio 8, versículos 1 al 5. Dice aquí la palabra de Dios: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Pero miren lo que dice el versículo 5, y este es el contexto que está trayendo a la memoria el escritor a los hebreos. Dice Deuteronomio 8:5, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Aquí la palabra castigo está en el sentido bíblico de exigir obediencia. Y eso es lo que un padre desea en su hijo. Pero si no hay obediencia, obviamente tiene que haber castigo. De la misma manera, Dios como nuestro Padre desea que seamos obedientes, lo deseó en su pueblo Israel y lo desea en nosotros como iglesia. Sin embargo, la misma Escritura nos dice que fueron desobedientes. Y eso trajo como consecuencia que Dios los castigara andando 40 años en el desierto. Ahora, tampoco perdamos de vista que el libro de Deuteronomio se le está escribiendo a la segunda generación del pueblo de Israel cuando salieron de la esclavitud de Egipto. Porque la primera generación, al recibir el informe de los 12 espías,
cuando fueron a explorar la tierra prometida y dieron su reporte, el pueblo cayó en incredulidad al punto de reclamarle a Dios por haberlo sacado de Egipto. Y esto lo vemos en Números 14, se los vamos a poner en la pantalla, en los primeros 3 versículos. ¿Ok? Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Este acto, mis hermanos, hizo que se prolongara el camino, que sería solamente en unos días. El Señor lo cambió a 40 años como un acto de disciplina. Sin embargo, los hijos de esta primera generación fueron los que pagaron las consecuencias de la rebeldía de sus padres. Y eso nos lo enseña en Números 14:33. Lo ponemos en la pantalla. Dice Números 14:33 al 35. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, uno por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, y así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Esto nos enseña que cuando el pueblo de Israel caía en rebeldía, venían sufrimientos. Sin embargo, era con el fin de producir obediencia en ellos, sobre todo en la nueva generación. Ahora, mis hermanos, lo mismo aplica para nosotros como iglesia, porque si andamos en rebeldía y en desobediencia, obviamente el Señor va a sacar su vara y van a venir los azotes como un castigo, porque es un Padre que nos ama y también desea que seamos obedientes a sus mandamientos. Y de esa forma se puede autentificar que Él está al pendiente de nosotros, como un padre que está cuidando a sus hijos. Sin embargo, veamos la contraparte. En aquellos que Dios no disciplina o castiga como padre, nos dice el versículo 8, volvamos a leerlo, Hebreos 12:8, nos dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Esto nos enseña que los que no son disciplinados por Dios son bastardos, es decir, ilegítimos. Ahora, en la antigüedad, decirle a un hijo que era un bastardo, esto era un gran insulto, sobre todo porque afectaba su posición ante la sociedad, derivado a que solamente los hijos legítimos eran los que recibían la herencia de los padres, pero también recibían su máxima atención. Los legítimos era donde el padre ponía la atención, porque esos iban a ser sus herederos. Es como si ahora alguien nos dijera, tú no eres hijo de Dios, eres solamente un hipócrita que va a la iglesia, pero cuando te vayas de este mundo vas a pasar toda la eternidad en el infierno, porque serás de aquellos a los cuales el Señor les va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pregunta, mis hermanos, ¿consideraríamos esto como un insulto? ¿Qué piensan al respecto? En lo personal, mis hermanos, creo que esto no debería afectarnos porque debemos saber quiénes somos en Cristo. Pero si estamos actuando como un hijo del diablo o estamos viviendo solamente una religión, obviamente esto nos va a molestar
porque siempre queremos ser los buenos cuando realmente no lo somos. Ahora, retomando el punto, en el primer siglo, decirle a una persona bastardo sí se consideraba en un gran insulto, y bajo ese contexto es que lo está presentando el escritor a los hebreos, y lo hace con la finalidad de resaltar quiénes son realmente los hijos legítimos de Dios. Y también lo contrasta con los padres terrenales en el versículo 9 del texto base, donde nos dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquí el escritor a los hebreos está haciendo una referencia a la ley, donde Dios había establecido un lineamiento para los padres en relación a la rebeldía de los hijos. Veamos esto en Deuteronomio. Vayamos nuevamente allí, Deuteronomio capítulo 21, y vamos a leer a partir del versículo 18. Deuteronomio 21, a partir del versículo 18. Dice aquí la palabra de Dios: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y haciéndole castigo, no les obedeciere, entonces lo tomarás a su padre, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad, a la puerta del lugar donde viva. Y dirá a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Ahora se entiende que este hijo ya era un adulto, porque se menciona que era glotón y borracho. Por lo tanto, el periodo del castigo que se está mencionando era cuando el hijo ya llegaba a una edad que podía emborracharse. Y de acuerdo al contexto bíblico, podemos más o menos determinar que esa edad era cumplido los 20 años en adelante. Y de hecho lo podemos agarrar como ejemplo cuando Dios emitió juicio contra aquellos hombres que no entrarían a la tierra prometida. En Números 14, se los vamos a poner en la pantalla. Números 14, 29 nos dice: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jofé, y a Josué, hijo de Num. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. El juicio fue a todos aquellos de 20 años para adelante. Y de ahí para abajo, pues los consideran todavía como niños, ¿verdad? Entonces, con este contexto podemos más o menos llegar a la conclusión de que los padres entregaban a sus hijos rebeldes a los ancianos y a los hombres de la ciudad para que los apedrearan y quitaran de esa forma la rebeldía del pueblo. Era cuando ellos ya eran mayores a 28 años. O sea, era un periodo bastante, órale, instrúyelos. Pero si llegan a esa edad y no, entrégalos. Ahora, el punto que quiero resaltar de esto es que los padres castigaban a los hijos por su rebeldía, para que no llegaran al punto que ellos los tuvieran que entregar para que los mataran por liquidación. Por eso el versículo 9 del texto base hace mención a la disciplina de los padres, a los cuales se les da respeto. Ahora, la realidad, mis hermanos, es que un niño mimado, con el tiempo, va a despreciar a sus padres, porque como todo lo tuvo,
Él se va a convertir el emperador de su casa. Y ese va a ser un gran dolor de cabeza para sus padres. Porque en el periodo que debieron corregir no lo hicieron crecer. ¿Han conocido hijos así? Grandes y dices, híjole, necesita unos buenos barazos, ¿verdad? Cuando yo trabajaba ahí en Casino Mexicali, por las mañanas era salvavidas y por las tardes era instructor de natación, observaba sobre todo en los periodos de vacaciones cómo llegaban los papás, dejaban a los niños en la mañana, ahí lo miraba, era la tarde y seguían ahí los niños dando vueltas y todo, sin dirección, sin nada, pero eso sí, con un montón de dinero. Y todos esos muchachos, la mayoría, terminaron en las drogas. No tenían dirección, tenían dinero y podían hacer lo que ellos querían. Poco a poco fueron cayendo. Una cosa mala la lleva a otra hasta que se convirtieron en adictos. ¿Y ustedes creen que no van a sufrir sus papás cuando están mirando a sus niños así? ¿De qué sirvió tanto dinero que les dieron si no recibieron lo indispensable? La disciplina, la corrección, la instrucción. Por eso es que es importante, mis hermanos, darles dirección y corrección a los hijos, desde que nacen, porque toda persona cuando nace, aunque los vemos bien y allí bien hermosos y todo, nacen con un corazón totalmente pervertido. Y si no me lo creen, agarren a dos niños, 3, 4, 5 años, pónganlo en una cuna con un juguete y ¿qué va a pasar? Se van a terminar peleando y uno va a terminar llorando, porque no, mío, no que es mío y empiezan, ¿verdad? ¿Quién les enseñó? Nadie. Es su corazón caído que tiene, egoísta. Por eso es que los hijos necesitan corrección y dirección. Primeramente, para que aprendan a respetar a sus padres. Y en segundo lugar, para que aprendan a respetar a los que están a su alrededor. Si no respetan a sus padres, los que están alrededor, ¿qué creen? Si no respetan a los que sacan la vara, menos al otro que es un extraño. Y si los dejamos hacer, mis hermanos, lo que quieren, tarde que temprano estaremos metidos en un gran problema, porque como ellos crecen, también crecen los problemas que ellos mismos están trayendo. Ahora, ¿cuántos le dan gracias a Dios por haber tenido un padre o una madre que estuvo allí al pendiente de darles dirección y corrección para que seamos lo que hoy somos? ¿Verdad? Ahora, posiblemente al principio no lo entendíamos, incluso pensábamos que nos castigaban porque nos odiaban. Y más si queríamos ir a pasar el tiempo ahí con los amigos, ¿verdad? Sin embargo, ahora podemos comprender que lo hacían por amor, aún con sus limitantes, sobre todo si no conocían a Cristo y su evangelio. Pero lo que sí sabían ellos, que había dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Y ningún padre va a desear que su hijo ande en el camino del mal. Por ese motivo se preocupa por darle dirección y corrección a su manera, ¿verdad? Porque saben que pueden agarrar para donde no deben. Ahora en lo espiritual, mis hermanos, pasa exactamente lo mismo. Porque tenemos un Padre Celestial que nos disciplina para darnos dirección y corrección. Sin embargo, también es importante entender que la disciplina de Dios no es para que vivamos de una forma moralista, sino para que honremos o lo honremos a Él como nuestro Padre Celestial. Y en este sentido, los israelitas, nos dejaron muy mal ejemplo, porque ellos no honraron en muchas ocasiones a Dios como su Padre. Un ejemplo lo podemos tomar de Malaquías capítulo 1. Si quieres, véanlo en su Biblia. Último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. El capítulo 1. En los versículos 6 al 8. Miren lo que dice aquí el Señor. Malaquías 1, verso 6.
El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre el altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Se observan aquí, la cosa está peor porque eran los sacerdotes. No nomás el pueblo, eran los sacerdotes. Los que estaban ofreciendo o menospreciando a Dios para ofrecer sobre el altar las cosas inmundas como lo era lo ciego, lo cojo, lo enfermo. Por eso el Señor le dice, a ver, preséntalo a tu príncipe. ¿Qué va a pasar? El príncipe ve que me estás trayendo a mí, denle gas inmediatamente, ¿no? Y ahora muchas veces, mis hermanos, nosotros como iglesia estamos igual, porque también le ofrecemos a Dios lo ciego, lo cojo y lo enfermo. Si me queda tiempo, leo la Biblia. Si me queda tiempo, me pongo a orar. Si me queda tiempo, voy a la iglesia. Si me queda dinero, ofrendo a su obra. Mis hermanos, cuidemos de tener una mala actitud en nuestro corazón al quererle ofrecer a Dios solamente las obras. Es decir, lo ciego, lo cojo o lo enfermo. Así que mis hermanos, aprendamos a darle a Dios toda la gloria, toda la honra y todo el honor que debemos darle como hijos legítimos de Él. Entremos ahora a nuestro tercer y último punto de la enseñanza, porque la disciplina de Dios nos permite participar de su santidad para producir un fruto apacible de justicia. Leamos los versículos 10 y 11 del texto base. Dice Hebreos 12:10, y aquellos, hablando de los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero es decir, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ahora, si observan el versículo 10, inicia hablando de los padres, los cuales dice que hicieron su mejor trabajo en relación a la crianza de los hijos. Por eso otra versión dice, hicieron lo mejor que pudieron. Sin embargo, Dios, como nuestro Padre, nos disciplina para que participemos de su santidad, porque como Él es santo, quiere que todos sus hijos legítimos sean santos. De hecho, es lo que nos enseña el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí la Escritura, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Es claro que Dios, mis hermanos, quiere que sus hijos sean santos, pero como fallamos, Dios permite los sufrimientos para que reaccionemos y de esa forma dejemos todo aquello que no nos permita vivir en santidad por medio de lo que miramos, de lo que deseamos y aún de lo que hacemos. Sin embargo, el medio que Dios utiliza para que participemos de su santidad es la disciplina, la cual definitivamente a nadie le gusta. Por eso dice el versículo 11 del texto base, ninguna disciplina parece causa de gozo, sino de tristeza, pero es para producir un fruto apacible de justicia. Ahora, ¿qué quiere decir esto?
un fruto apacible de justicia. La nueva traducción viviente nos ayuda a entenderlo. Se los vamos a poner en la pantalla. Hebreos 12:11, en la nueva traducción viviente nos dice: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Entonces el fruto apacible de justicia se refiere a una vida recta como un fruto o una cosecha de la disciplina de Dios. Y cuando hablamos de una vida recta, obviamente es en relación a los requisitos morales de Dios, los cuales apuntan a su santidad. Entonces, como conclusión, mis hermanos, a lo que miramos el día de hoy, recordemos que la disciplina de Dios, en primer lugar, es un acto de amor. En segundo lugar, autentifica quiénes son los hijos legítimos de Dios. Y en tercer lugar, nos permite participar de su santidad a través de una vida recta, santa, justa. Así que, mis hermanos, si estamos siendo disciplinados por Dios, significa en primer lugar que estamos en el camino correcto. En segundo lugar, es porque somos hijos legítimos de Dios. Y en tercer lugar, es porque necesitamos soltar algo que nos está impidiendo vivir en santidad. La disciplina gira alrededor de todo eso, de lo que quiere hacer con sus hijos. Así que, mis hermanos, mejor soltemos todo aquello que tengamos que soltar para que vivamos de acuerdo a los propósitos de Dios y no los de nuestro viejo hombre que ahí está queriendo agarrar el control. Así que, mis hermanos, yo creo que es un tema que siempre debemos estar recordando. Obviamente nadie quiere estar sufriendo, ¿verdad? Sea por una enfermedad, sea por alguna situación, cualquier cosa, ¿sí? Dios siempre tiene un propósito. Y a final de cuentas siempre quiere que estemos en dependencia de Él. Porque hace rato le comentaba a mi hermano Víctor, cuando estamos así, todo bien relax, es cuando más corremos peligro, ¿verdad? Entonces el Señor utiliza esos medios, ¿verdad? Así que pues le damos gracias al Señor por su palabra y oremos. Oh bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, donde nos enseñas de tu amor, nos enseñas a identificar que somos tus hijos legítimos, Señor, pero también nos enseñas que a través de tu disciplina podemos ser esos hombres y mujeres, Señor, que viven vidas en santidad, vivas en rectitud, vidas que te quieren agradar, Señor. Gracias, Señor, por la instrucción que recibimos en tu palabra, pero ahora ayúdanos, Señor, a ser esos hijos obedientes, para que podamos caminar bien, Señor, y no tengamos que estar experimentando día a día tu disciplina, Señor. Permite, Señor, ayúdanos, danos ese entendimiento de soltar aquellas cosas que son un estorbo para nuestro crecimiento, que son los medios que están haciendo que esa disciplina llegue cada día a nuestra vida. Oh, mi Dios, Señor, es increíble lo que nos enseñas en tu palabra, Señor. Pero también sabemos, Señor, que estamos siendo instruidos porque somos tus hijos legítimos. Así que gracias, Señor, por esto que nos enseñas, Señor. Y yo te pido, Señor, que también si un hermano en estos momentos está pasando por una situación difícil, que tú seas con él, Señor, lo agarres, lo abraces, Señor, y le digas al oído, eres mi hijo, no te preocupes. Gracias, Señor, porque no nos dejas solos, Señor. Siempre estás ahí con nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo también, que nos da ese entendimiento cuando estamos haciendo las cosas mal, Señor. Gracias por tu Hijo que murió en la cruz para darnos ejemplo de que sí se puede. Aunque Él lo hizo con un objetivo muy en particular, pero a través de eso, Señor, es que hoy aquí estamos, Señor, agradecidos por tu palabra, por tu dirección. Y aunque no nos guste, debemos estar agradecidos por tu disciplina, porque autentifica que somos tus hijos, Señor.
Así que gracias, Señor, por tu palabra. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén y amén. Pues muy bien, mis hermanos, vamos a orar ahora por las ofrendas.